Buenas, profe Mate por acá. Hoy vamos a continuar con esta serie de análisis musical de distintos raperos. En este caso vamos a analizar el estilo musical de Dolly Flaco. En términos generales podríamos decir que el estilo de Dolly Flaco es un estilo repetitivo, ciertamente monótono, pero no por eso menos interesante. Ahora vamos a analizar y tratar de describir qué estamos queriendo decir con esto. Cuando quiero decir que es repetitivo, no piensen desde el punto de vista de la crítica a lo repetitivo o a lo monótono, sino simplemente es una descripción, ¿bien? El primero de los rasgos del estilo musical de Dolly Flaco es que él utiliza un registro vocal estrecho. Esto quiere decir que dentro de las posibilidades de su registro vocal, él no va a explotar fuertemente ni los agudos ni los graves de su registro, sino que por lo general rapea dentro de lo que sería un registro medio del uso de su voz. El hecho de que no explote de manera sistemática ni los agudos ni los graves de su voz hace que de cierta manera en la forma de declamar, en la forma de pronunciar, en el tipo de sonidos que utiliza, ya presente cierta monotonía, ¿bien? Pero también presenta cierta relajación. Siempre está rapeando en un lugar muy cómodo de su voz. Y esto nos transmite como una cuestión de está cómodo, está tranquilo, rapea relajado. Pero bueno, mamá soltera con vicio, ñeri, hijos sin consuelo. Maldición, ok, sí, va a ser un día hermoso. Otro día más que josear para salir del pozo. Y mi plata está haciendo acrobacia. Tengo 10 bits, soy Modric en Croacia. Estamos en Prestige, sin perder la esencia. Si no lo hago de Cora, bitch, pierde la gracia. Siempre tuve paciencia. En un ejemplo anterior analizamos, por ejemplo, a Little Boogie y vimos cómo Little Boogie sí hace uso de distintos registros vocales. También canta muy seguido y utiliza tanto agudos como graves, pero además en la forma de utilizar su voz no tiene problema en raspar su voz, en gritar, en susurrar. Esto también, por ejemplo, lo podemos ver, voy a poner ejemplos de ICA, Acru, raperos que no tienen ningún problema en explotar todo su registro vocal, utilizar sonidos bien graves, sonidos susurrados, gritos, ¿bien? Esa es un poco la diferencia en lo que tiene que ver con el registro vocal. No habla a mí por mi cuaderno, Agustín te estás durmiendo, ya no hablas en mi dialecto, títulos que son selectos, plata house es tu esfuerzo, por favor borra ese texto, números, títulos. Abro marezo que estando mal, esto que está normal, esto te está mi pie, y no suave besando mis manos, mis signos vitales, conquista mi... Jesus Christ, y sin oro baila al pecho. Pero acá aparece otra cuestión que no es solo el registro vocal, sino también lo que llamamos rango dinámico. El rango dinámico es qué tanto utilizamos, qué amplitud, digamos, de las intensidades de nuestra voz utilizamos. El rango dinámico tiene que ver con los picos máximos de volumen, de intensidad, con la cual nosotros hacemos sonar un instrumento, una voz, etc. Y los picos mínimos, ¿no? En este sentido, Dolly Flaco no tiene un gran rango dinámico, tiene un rango dinámico también bastante estrecho, igual que lo que pasaba con el registro vocal. Él, como les decía, no va a gritar, tampoco va a susurrar, sino que va a jugar siempre dentro de un rango de una voz bastante hablada, un rango de voz media, tanto en cuanto a la altura, eso que yo les decía, el registro medio de la voz, como en cuanto a la intensidad, en cuanto a la dinámica. Los ejemplos, de hecho, que les compartía, nos muestran justamente todo lo contrario. Lo estoy usando a estos ejemplos para contrastar cómo Acru, ICA, este tipo de raperos explotan todo lo que es el rango dinámico y generan mucha variedad expresiva a partir de eso. En cambio, en Dolly se trata más bien de una expresión con un color en particular. ¿Bien? ¿Esto quiere decir que está mal? ¿Que es menos artista o menos creativo? No. Simplemente quiere decir que usa esas herramientas y con esas herramientas va a pintar su cuadro, que es un tipo de cuadro. ¿Bien? Otro aspecto, también viene vinculado a todo esto, es la cuestión de la monotonía vocal, llamémosle, ¿no? La monotonía vocal, me refiero en este caso a la cuestión de que Dolly Flaco generalmente va a utilizar la colocación de su voz, la forma en la que él coloca su boca para hacer sonar las palabras, para rapear, siempre de la misma manera. Más o menos no va a tener muchas variaciones en la forma en la que coloca su voz. Siempre como que rapea medio hablado, medio relajado, y no cambia tanto, por ejemplo, la forma en la que hace resonar lo que sería la cavidad bucal, sus dientes. Por ejemplo, él no va a abrir y va a empezar a rapear de acá, así como sonriendo, algo que le vemos, por ejemplo, mucho a ICA, incluso en el gesto, ¿no? Tampoco va a explotar, como les decía, los susurros, las distintas tesituras, distintas formas de pronunciar las vocales, ¿bien? Una cosa es pronunciar una A, otra cosa es una A, ¿bien? Son distintas formas de pronunciar
las vocales, de hacer sonar también las consonantes. Él más o menos siempre se va a mantener rapeando desde cierta monotonía vocal, es decir, va a utilizar sus posibilidades vocales, sus resonadores, sus fonadores, siempre más o menos de la misma manera. Y esa forma particular que tiene de utilizar su voz es siempre con ese estilo un poco como relajado, hablado, e incluso con esta cosa que es muy propia del Detroit, que es como un sonido medio roto, desganado, sin tanto ánimo de poner tantos recursos expresivos variados, ¿bien? Esto es bien propio de ese estilo del que él viene o en el que él se empezó a cultivar desde un principio, ahora quizás está cambiando un poco, pero que es este estilo, el Detroit, ¿no? En su caso, Detroit santacruceño, Detroit patagónico. Aclaro en este punto que estas son descripciones generales. Obviamente vamos a escuchar a Dolly Flaco, que en un momento rapea mucho más tranquilo, quizás en alguna parte, y después empieza a poner más énfasis, rapea más fuerte, pero sin embargo, para los cambios que están sucediendo entre una parte muy tranquila y una parte mucho más intensa, él no hace un uso tan extensivo de, por ejemplo, la intensidad de su voz, de la variación, de las formas de fonar, de hacer sonar su voz, de los registros de alturas, ¿no? De los graves, de los agudos, sino que pese a los cambios dentro de una canción o entre distintas canciones, él nunca se va a ir a los extremos, ¿bien? En el uso de esos recursos. Luego, por otro lado, en términos más formales, es decir, de las formas musicales, de cómo organiza su discurso, cómo organiza su música, podríamos decir que Dolly hace mucho uso de la repetición. Todo el tiempo va a elegir patrones de ritmos, patrones de frases musicales, y va a repetir y repetir y repetir e ir variando levemente. ¿Sí? Las variaciones son mínimas, pero no hace algo que, por ejemplo, encontramos fuertemente en Easy A, en Acru. Pongo el ejemplo de ellos porque contrastan bastante con el estilo de Dolly Flaco en varias cuestiones, entonces nos permite entenderlo mejor. En el caso de ellos, o también de Little Boogie, trabajan de manera episódica. Es decir, crean pequeños episodios que van variando, ¿no? Entonces, rapeo 8 compases, 16 compases, utilizando una forma de fraseo, una forma de rapear, una sonoridad, una tesitura, inmediatamente lo cambio, 8, 16 compases, o sea, un nuevo episodio, luego lo vuelvo a cambiar, ¿bien? Esto es algo, por ejemplo, que analizamos fuertemente con mi amigo Ignacio Davis en una especie de podcast, charlas que estamos sosteniendo, les voy a dejar el link, cuando analizamos Acru, pero también están en los análisis que hice sobre Little Boogie, en la cual podemos ver este tratamiento formal. Dolly a veces va a tratar las formas de sus canciones de manera episódica, y sí, tiene episodios obviamente que va cambiando cada 4 compases, cada 8 compases, pero esos cambios son mínimos. A veces igual no tiene problema en estar repitiendo durante 16, 32 compases un fraseo con muy pequeñas variaciones, aportando ahí apenitas alguna variedad, ¿bien? Él no tiene problema en sostenerlo. E incluso hay canciones en las que llega a señalar esto, que a él no le interesa tanto esa diferenciación entre estrofas y estribillos, y dice que como siempre esto va sin estribo, algo así dice. Como siempre esto va sin estribo. En este sentido, pese al uso sistemático de la repetición, también podríamos decir que Dolly Flaco no es tan rígido formalmente, mientras que en una canción de pop o en ciertas canciones también más del trap, etc., nos encontramos una cierta rigidez desde el punto de vista de que tenemos que tener estrofas y después un estribillo o un hook, ¿bien? Esta rigidez en muchos casos Dolly no la va a seguir, él simplemente va a rapear, va tirando barras, quizás algunas las elige como si fueran una especie de estribillo para repetir, pero que no tiene los elementos necesarios para que sea ese estribillo que se te graba y que no puedes dejar de cantarlo y de repetirlo, ese hook cortito y repetitivo, pregnante, ¿bien? Sino que simplemente elige algunas barras que digan algo importante, pero que se parecen mucho musicalmente al resto de las barras de la canción. Bueno, y cuando digo que repite, que es repetitivo, ¿qué es lo que repite? Lo que repite son frases musicales. Bien, cuando digo frases musicales no me refiero a las frases poéticas, a las frases escritas, ¿sí? Sino a las frases musicales, es decir, a una duración, un ritmo, una forma de frasear, un arco melódico, ¿bien? Acá entiendo que estamos hablando de rap y que no se trata de melodías así con notas como las melodías tradicionales, tararirarirari, tarirarirari, bueno, todas esas cositas, sino que estamos hablando de arcos melódicos para referirnos a arcos que utilizan alturas, ¿bien? Alturas propias de las inflexiones del habla, de la declamación, y que no necesariamente son
a alturas determinadas, bien, alturas discretas también se le pueden llamar, sino que son variaciones de alturas generales. Entonces esto es lo que nos permite crear distintos arcos a la hora de rapear, y todos los raperos todo el tiempo utilizan arcos. Yo puedo ser monótono y rapear todo el tiempo así, todo el tiempo sin cambiar la tesitura ni cambiar la altura, etcétera. O por ejemplo, puedo rapear todo el día así, ¿sí? Puedo trazar un arco ascendente, también puedo trazar, esto es bien propio de Dolly Flaco, arcos descendentes como tirarita, 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 tarara, tirarita, tarara, tarara, tarara. O por ejemplo, podría ser un arco más complejo y más cambiante que haga tirata, tirata, ta, tirata, ta, 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 tunata, tirata, tunta, tara, tara, ta. Bien, ahí voy como variando, algunos sonidos un poquito más graves, otros más agudos. Es un arco un poquito más cambiante que se va moviendo más. Podemos utilizar un montón de arcos melódicos, entre comillas, a la hora de rapear. Y el análisis de cómo los raperos son monótonos, cómo van repitiendo o no, también se juega en esto. Sobre todo se juega en esa forma del fraseo. Es decir, yo puedo repetir un ritmo, puedo repetir el lugar donde cae una palabra, una rima, y si voy variando el fraseo voy generando ahí una cierta variedad musical. Y esto es lo que hacen casi todo el tiempo los raperos. En cambio, en el caso de Dolly Flaco, él va a agarrar un arco, ¿bien? Por ejemplo, ese arco que yo menciono describo como dope, como de arco dopado, digo, ¿no? Porque es un arco medio depresivo, medio fentanílico, que es bien propio del Detroit, que es ese arco descendente que parece como depresivo, como si fuera un flechazo hacia abajo. Ese arco que él agarra y no tiene problema en sostenerlo durante un buen rato. Hace bien, aunque después hice algunas pequeñas variaciones, siempre terminaba yendo al mismo lugar. Es que pienso en tu mamá y en tu tía. Es que tengo maldad pero más empatía. Nadie me dice qué hacer con mis sonidos. Exceso y mentiras me tuvieron jodido. Me actuando como ñeri sin código. Conocido por llevarlo al extremo. Una funeraria las pruebas las creemos. No es por hecho que te conocemos. No, que estábamos puestos y la popo pendiente a los detalles. Bajo del show, en Candila y la bichi me tiran flash. Solo por describir de manera así media rápida, media por arriba, otro de los típicos arcos que va a utilizar el Dolly, además de estos arcos descendentes que llamamos dope recién, son estos arcos que son como interrogatorios, como si hiciera una cierta preguntita, que los usa siempre para meter variaciones. Y por ejemplo él dice tiratita, 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 ta, y al final vieron que hace como tiratita, ta, como si hiciera una pregunta, bien, como si abriera una cierta pregunta. Muchas veces incluso lo hace más marcado, como tira, tira, ta, ta, tiratita, tira, ta, ta, tírate, tírate, tira, ta. Bien, ahí ven como dos veces hago como ese arco interrogatorio y después cambié. Hice otro arco que marca de otra manera, etcétera, bien. Eso como para que puedan ir escuchando cómo se generan esas pequeñas variedades, esas pequeñas variaciones. De hecho, ahí les voy a compartir algunas frasecitas musicales de distintas canciones del Dolly donde aparece esta especie de arco interrogatorio, como les decía, en la que él dice, por ejemplo, tararí, taratatata, terarira, taratatata. Bien, ahí les comparto. Atado a mi alma y mi mente. Estas mañas no son recientes. Puta con un culo de la puta madre. Nosotros venimos de la concha a la lora. Y por otro lado, hay algunas cositas, algunos elementos, bien, en la obra de Dolly Flaco, que lo sacan de ese lugar tan repetitivo, tan monótono, y que aportan todo el tiempo justamente una variedad, que generan un interés. Una de las principales cosas para mí es cómo él trabaja esta sensación off-beat. El off-beat es una forma de rapeo que no trata de ceñirse, de ajustarse todo el tiempo a la grilla métrica, bien, a la grilla del metrónomo, a ese tic, 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 a ese pulso rígido y maquínico que nos arrojan, por ejemplo, los software de edición musical, el Ableton, Fruity Loops, etcétera, ¿no? O cualquier música en general tiene un pulso y nosotros podemos ajustarnos a tocar de manera justamente muy precisa sobre ese pulso, o podemos tocar más relajado, lo que se llama como tirado para adelante si nos aceleramos un poquito, o tirado para atrás. El off-beat, esa manera de rapear, tiene que ver con desplazarnos de esa grilla y rapear un poco más relajado, ¿bien? En el caso del Dolly va a jugar con las dos cosas, como rapear esto muy relajado, medio dope, ¿bien? Medio como dopado, y eso genera sensación como que el ritmo se va un poco para atrás. Y a veces también lo que tiene para generar ese off-beat es que acelera sílabas que él podría rapear como
tira, 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 ta, él decide acelerar algunas sílabas y eso da la sensación como que se apura porque además las tira como apuradito, entonces dice como tira, 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 ta, tira, 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 ta, bien. Y si bien podríamos usar esas figuras rítmicas, esos ritmos de manera muy precisa, él lo hace como una manera también, siempre como con esta forma media relajada en la cual parece que no es tan clavado sobre el beat, ¿bien? Llego a mi ciudad adentro mío cada vez que vuelo. Y cuando vuelvo le digo a los pibes que me esperen, que no falte tanto. Por ejemplo, voy a tratar de hacer una versión más on beat de lo mismo que rapea el Dolly para que puedan sentir la diferencia. Si fuera mucho más ajustado a grillas, quedaría algo así como más llego a mi ciudad adentro mío cada vez que vuelo, ¿bien? Eso sería como mucho más marcado. En cambio lo que él hace es acelerar unas y realentar otras o estirar otras. Entonces lo que hace es algo así como llevo a mi ciudad adentro mío cada vez que vuelo. ¿Bien? ¿Vieron cómo acelera unas y realenta otras, estira otras? Maldición, al final todos mis días son hermosos. Con mi jarra dando vueltas por el barrio poderoso. En el caso de Dolly Flaco igual esta sensación off-beat no es tan marcada como en otros raperos de esto que ahora le llaman el under en Argentina, que bueno, viene de toda esta escuela un poco más desprolija, que busca esa desprolijidad como estética, bien, tan propia del Detroit, como les decía, entre otros estilos, bien, o el plug. De hecho, una de las cuestiones más interesantes que tiene Dolly es que él rapea bien, entonces alterna y juega todo el tiempo con esta cuestión de rapear on beat, como de rapear bien ajustadito y bien preciso, y eso nos genera como un ritmo que nos mueve y que nos mueve porque nos hace bailar, y después de rapear un poco off beat, y no tiene ningún problema en hacerlo en dos frases que van una atrás de la otra o en dos partecitas que vienen una al lado de la otra. Entonces esto genera también esa variedad y ese interés, incluso al respecto de esa forma particular que tiene el Dolly de generar esa sensación off beat. Me llamaba la atención, me parecía bastante curioso la canción que hace con Acru, y que para mí, esto es una opinión personal, Acru en el estribillo que ellos hacen adopta, ¿sí? Como que imita un poquito este estilo del Dolly, y como que se acopla muy bien al estilo del Dolly. No sé si es porque el estribillo lo creó el Dolly o simplemente porque Acru es muy, muy vivo para rapear, pero adopta esa forma media off beat de acelerar algunas palabritas cuando dice tira ta 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 tararira. Bien, no sé exactamente cómo era la melodía ni dónde era que aceleraba esos ritmos, ahí pongo el ejemplo, pero lo escucho y digo, mirá, acá están como compatibilizando estilos, bien, y el que claramente se está ajustando al otro, sobre todo en este caso, es Acru. Papeles son papeles, morras por el barrio. Bueno, y hasta acá vamos a dejar. Esto fue una descripción muy superficial, muy por arriba del estilo Dolly Flaco. Sin embargo, creo que vimos algunos de los elementos más importantes que podrían permitirnos describir su estilo. Y si esto les gustó, si les gusta este contenido de análisis de estilo de distintos raperos, si quieren que también empiece a hacer análisis de freestyleros, recuerden, análisis musical de raperos, ¿sí? Porque análisis de letras, de barras, etcétera, hay toneladas de información en todos lados. O análisis de beats, análisis con instrumentos desde el punto de vista musical, hay un montón. Lo que yo quiero hacer y aportar es más esta cuestión del análisis musical del rapeo, el análisis fino del rapeo, que es algo que no existe básicamente en internet. Así que, si les gustó y si les está interesando este contenido, les agradezco que se suscriban, que le pongan me gusta, que comenten también, que me comenten a quién les gustaría que analice. Y bueno, les voy a agradecer por sobremanera. Y hasta acá por hoy. Esto fue un video más de La Base Sónica, canal que por ahora se llama así. Yo soy Mate Guzmán, profe Mate para los amigos. Saludos.